Este evangelio, el evangelio según San Marcos, en el capítulo 1 podríamos hacer un resumen para después continuar con lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Y el resumen titulado, vamos a llamarle el siervo sirviendo o el servicio del siervo. Hay que acuérdense ustedes que este libro habla de Jesús como siervo, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos dividirlo en primer lugar, que él tenía que estar preparado antes de entrar al ministerio de la predicación. O sea, todo aquel que quiere servir al Señor debe entender que tiene que ser probado para poder descubrir aquellas cosas en su vida que definitivamente representan una debilidad, una falla que debe ser atendida de inmediato. Entonces, aquí la preparación empieza en primer lugar con el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, y Juan el Bautista, aquí narrado por el apóstol Juan, que es diferente, son diferentes personas, está hablando de que, dice, el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea, Juan el Bautista estaba preparando el camino, estaba haciendo brecha como aquel que va por la selva con el machete haciendo vereda. Bueno, y detrás de él venía uno, el cual Juan el Bautista reconocía que no era digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias o de su calzado. Entonces él bautizaba con agua, como dice más adelante, dice que aquí podemos ver que la preparación fue, en primer lugar, hablando del ministerio de Juan el Bautista, preparando el terreno, y luego habla del bautismo, que también va implícito en cuanto que se vea el propósito por lo cual vino. Entonces él, cuando va al bautismo con Juan el Bautista, el cual se admiró de cómo es que venía uno que no tenía pecado a bautizarse para arrepentimiento, cuando realmente no había de qué arrepentirse. Podemos observar aquí que Juan se quedó sorprendido y le dijo: pues, el que debe ser bautizado soy yo y por ti, ¿verdad? Pero Jesús le explicó por qué había que hacer eso. Y la idea era que, como su nombre lo indica, bautismo es identificación. Él quería identificarse con los hombres, quería identificarse con los pecadores, aunque sin pecado. Entonces, también habla de la tentación, ¿verdad? Habla de que todo esto fue necesario para poder entrar de lleno a la predicación. Entonces, el Evangelio de Marcos es un libro ocupado, ¿verdad? En este Evangelio, Jesús parece muy ocupado, moviéndose rápidamente de un evento a otro, y una de las palabras claves en el Evangelio es luego, cuando dice luego, el cual ocurre más de 40 veces en Marcos. Vemos a Jesús como un siervo, ocupado, satisfaciendo las necesidades y ocupado al ser el Mesías de Dios. En el Evangelio de Marcos, el énfasis está en las obras de Jesús más que en las palabras de Jesús. El Evangelio de Marcos pinta a Cristo en acción. Hay un mínimo de discursos y un máximo de obras. Aunque la fuerza de Jesús aquí era la predicación, él iba predicando, pero haciendo muchas obras. Y en un solo capítulo, si pasamos un día con Jesús, descubriremos un montón de maravillas que hizo una vez que pasó por el bautismo, que pasó por las tentaciones, y aquí entramos cómo Jesús empieza su ministerio con gran bendición, con gran impacto, ¿verdad? Entonces en primer lugar, por el ministerio de Juan el Bautista fue su preparación, por su bautismo, por su tentación y luego la predicación, ¿verdad? A partir del versículo 14. Y entramos después a hablar de su poder sobre un demonio, como está más adelante, sobre la enfermedad, sobre la lepra.
en un solo día. O sea, ustedes pueden ver que Jesús entró de lleno a manifestarse y lógico que Marcos no dice todo, porque Marcos lo que hizo fue hacer un resumen basado en lo que probablemente Pedro le enseñó, ¿verdad? Porque no está dando todos los detalles que Mateo y que Mateo y Lucas están dando. O sea, ellos dan muchos detalles, principalmente para satisfacer las demandas legalistas del pueblo judío. Entonces, aquí podemos decir que hay una, vamos a decir, una predicación de Juan el Bautista, donde él prepara el terreno. Ahora, ¿por qué le llaman Juan el Bautista? No, porque Juan es el único que bautizaba. Así que le apodaban el Bautista, o sea, el único que bautiza. Entonces, no había otros que bautizaran. Por eso se le apodó el Bautista, porque era el único que lo hacía. En segundo lugar, hablamos del bautismo de Jesús, que abarca el mismo capítulo 1, del 9 al 11. Fue algo muy especial, muy significativo, por lo que representaba en la persona santa de Jesús, que sin haber experimentado el pecado, quiso identificarse con nosotros, los pecadores, pero como dice el apóstol, pero sin pecado. Entonces, después de esto viene la tentación, repito, es un repaso, acuérdense, lo estoy repitiendo, es un repaso. Y aquí habla de Marcos 1, del 12 al 13, donde Satanás al principio estaba muy feliz con el permiso de Dios y él podía tentar a aquel que el diablo tanto odiaba, ¿no? Pero fracasó en su intento, ¿no? Acabó derrotado con el poder de la palabra de Jesús. Y Jesús principia su ministerio una vez que pasó por estas pruebas. Y el Evangelio de Marcos y el resto de este capítulo acentuará la obra de Jesús y sus maravillosos milagros. Pero con esta declaración de introducción, Marcos nos recuerda que el enfoque del ministerio de Jesús era la predicación, el Evangelio del reino de Dios. Jesús era un predicador quien hizo milagros maravillosos, no un obrador de milagros que a veces predicaba. No, él predicaba y hacía señales, prodigios y maravillas. Milagros que continuamente era importante manifestar porque era la forma de presentarse ante su pueblo como aquel Mesías prometido, el Cristo. Entonces, aquí vemos nosotros a Jesús predicando el Evangelio del reino de Dios. Repito, Jesús era un predicador y él hacía maravillas, él hacía prodigios, milagros. Así que después de pasar por la prueba con éxito, ahora comienza con su ministerio, un ministerio tan anhelado por él, predicando las buenas nuevas del reino de Dios y diciendo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús llama a los primeros 4 pescadores para que fueran sus discípulos, o sea, para que fueran sus aprendices. En Marcos 1, 16 al 20 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Como ustedes ven, eran pescadores. No necesariamente era gente pobre, no, eran trabajadores. Gente que ganaba su sustento honradamente con su trabajo en la pesca. Y la pesca es muy arriesgada. Entrar al mar para pescar sí lleva sus riesgos, su peligro. Entonces, un hombre, dice la palabra, que tenía un espíritu inmundo, Satanás insiste en tentar a Jesús por medio de los demonios,
Por eso, cuando terminaron las 3 tentaciones allá en el desierto, Satanás lo dejó por un tiempo, pero después arremete contra él de diferentes maneras. Y aquí lo vemos de nuevo, ¿verdad? Dice en el 21 al 28, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Luego después vemos el otro párrafo donde Jesús sana a la suegra de Pedro. Simón Pedro era casado, quiero que quede claro que no estaba prohibido el matrimonio, ¿verdad? Esto es evidente. Entonces, en Marcos 1, 29 al 31, continuando, dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Simón es Simón Pedro. Muchos sanados al ponerse el sol. En un solo día Jesús sanó a muchos de diversas enfermedades y además echando fuera demonios con su profunda y tremenda autoridad. Jesús es el Señor y soberano y nadie más. En Marcos 1, 32 al 34 continúa. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ahora, Jesús era un hombre que oraba, es decir, que primero estaba con su Padre antes de recorrer Galilea predicando, porque para eso había venido, y de ahí iba a otros lugares para enseñar lo mismo. Marcos 1, 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Bueno, como lo hemos leído, la historia comienza en una mañana soleada, allá en el pueblo de Galilea, en la que Jesús se hallaba caminando junto al lago. Y a continuación, Jesús visitó a media mañana la sinagoga en Capernaum, pues era el día del sábado. Por la tarde pasó algunas horas en la casa de Pedro y de Andrés, y sigue el curso de los acontecimientos de una tarde muy ocupada en la ciudad, al reunirse miles de personas para que Jesús les atendiese. El relato concluye con una solitaria vigilia dedicada a la oración en las colinas durante las primeras horas de la mañana. Quiero hacer énfasis en este aspecto del ministerio de Jesús. El éxito de Jesús no era simplemente porque Él era Dios hecho carne, sino porque Él quiso dejarnos ejemplo de cómo es un hombre consagrado, cómo es un hombre que realmente es llamado por Dios a compartir, a predicar, a ministrar la palabra a la gente sedienta de paz y además de justicia. Entonces, aquí podemos entender que el secreto del poder de Jesús estaba en ese lugar secreto de la oración. La oración es la clave, porque sabemos de antemano
que la clave de una predicación es el predicador, ¿no? Y un predicador es el instrumento. Así que la palabra no vuelve vacía cuando el instrumento está limpio. Así que es importante orar. Y es algo que nos falla a muchos que servimos al Señor. Nos falla el tiempo de oración, nos falla esta intimidad con el Señor. Algo tendrá, por lo cual siempre desdeñamos ese momento para estar ahí en la trinchera de la oración en secreto, para que el Padre nuestro, que nos oye en secreto, venga y nos bendiga y nos recompense en público. Entonces, aquí, por lo tanto, este relato nos ofrece 24 horas muy completas que se han recopilado de los breves recuerdos que Marcos tenía de Jesús y en las historias que Pedro le contó. Predicar, me imagino que fue muy agotador. Estar todo el día haciendo esto es muy agotador. Si nosotros con una hora de predicación nos agotamos muchísimo porque lleva mucha atención en esto que estamos hablando, realmente, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Porque con la finalidad de cautivar la atención de todos los que están presentes y los que están a través del Internet. Todo el trabajo de Dios es precisamente ese, que el instrumento esté enteramente preparado para toda buena obra. Pero no solamente preparado intelectualmente, no solamente preparado en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Nada sirve si no está preparado en lo espiritual. La oración es la fuente del poder. Si tú te quejas de que, como predicador, de que no tienes impacto, que no logras mucho, es porque te falta estar en ese rincón de la oración en secreto con tu Señor. Entonces, aquí podemos ver que hay 24 horas muy completas de trabajo intenso, donde Jesús no hizo otra cosa más que compartir la palabra, el evangelio de salvación para todas las almas. ¿Por qué? Porque para esto vino. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El trabajo de Dios es salvar, a eso vino, a salvar. Entonces todo el trabajo de sus discípulos es el mismo. Y les quiero decir una cosa, la razón por la cual los cristianos vivimos, al fin y al cabo ya está arreglada nuestra vida con el Señor, por causa de la fe en Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, y nos lo apropiamos, nuestra justicia ya está realizada, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué no estamos en el cielo ya? Bueno, porque hay almas que salvar. El Señor no quiso usar ángeles para predicar, no quiso usar gente celestial para predicar, sino gente que salió del pecado, que salió y conoció y experimentó el pecado. A eso es precisamente a lo que vino, a buscar a los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Y realmente, nosotros, ¿de dónde venimos? No venimos del cielo, no venimos de la santidad, venimos del pecado. Por eso, por causa del pecado, buscamos al Salvador. Entonces, es lo mismo, un paciente que está sano, pues ya no es paciente. ¿Para qué busca un doctor? Está sano. Pero el enfermo es el que busca urgentemente al doctor. Entonces, hay mucha gente que se justifica a sí mismo por muchos medios. Uno de ellos es que procuran hacer muy buenas obras. Hay gente buena a los ojos de todos. Los religiosos, los altruistas, los moralistas, los legalistas. Hay mucha gente que se recomienda a sí mismo, pero van a oír estas palabras severas de Jesús, que dijo, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la clave entonces aquí? Que el Señor vino a buscar a los pecadores, ¿no? Un día los religiosos de su tiempo lo criticaban porque él estaba conviviendo con los pecadores, ¿verdad? Pero Jesús no estaba pecando, él dirigía la conversación. Entonces los religiosos dijeron, a los pecadores recibe y con ellos come. A eso vino a los pecadores. Entonces el religioso es el más difícil de que entienda que necesita el perdón de sus pecados.
Hay un tema que destaca al leer los relatos de los incidentes que tuvieron lugar en ese día. Lo que resalta en todo este capítulo es la autoridad de Jesús. Es lo que Marcos admiraba. Marcos estaba impresionado de la autoridad con la que hablaba Jesús. Dice la palabra, no como los escribas, no como los religiosos de su tiempo. Él hablaba con autoridad. Era un portentoso hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder por causa de su tiempo íntimo con Dios. Por lo tanto, la oración tampoco debe ser profesional, como tampoco la predicación debe ser profesional, sino que viene siendo un testimonio de lo que sucedió en tu propia vida, como un hombre que salió del pecado, y a eso se le llama conversión, porque saliste del pecado, ¿no? Arrepentido. Recordarán ustedes que en el primer estudio de esta serie, el Evangelio según San Marcos, como le pusimos, vimos que era posible que Marcos fuese aquel joven gobernante rico que vino a Jesús para preguntarle en secreto acerca de la vida eterna, y al cual le contestó Jesús, anda, vende lo que tienes y ven, sígueme, como dice en Mateo 19. Me atrevo a decir que Marcos era aquel joven, este Juan Marcos, y que hizo exactamente eso, entregó todo cuanto poseía y siguió a Jesús. Era un joven muy rico y él le entregó todo para seguir a Jesús. Si ese es el caso, justificaría la aparente fascinación que sentía con la fuente de poder con la que actuaba Jesús. Ahora, es muy importante entender que Marcos aquí se siente muy impresionado al ver la autoridad de Jesús y con todo encuentra en él, extrañamente para él, la característica de un siervo. Tal autoridad de ese hombre, tremenda personalidad, impactante personalidad de ese hombre. Marcos lo admiraba, Marcos lo observaba constantemente, con gran admiración, y él no podía entender cómo un hombre tan poderoso pueda humillarse para servir. Lo cual sería algo nuevo para Marcos ver este contraste entre la autoridad como de un rey, porque era el rey, ¿no? Haciendo obra de servicio, un siervo. Le resultaría difícil entender cómo era posible que un siervo tuviera tal autoridad. Pero el tema se entrelaza en todas estas historias como un principio radical que es patente en las Escrituras. A todo aquel que esté dispuesto a servir de manera voluntaria, Dios le concede también el poder para gobernar. En ese único día nos encontramos con 6 señales de la autoridad de Jesús. La primera señal la encontramos en los versículos del 16 al 20, que dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó. Entonces, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Sería una terrible equivocación creer que era la primera vez que Jesús había visto a estos hombres. Eran discípulos de Juan el Bautista, y Jesús había estado antes con ellos en Judea, y ellos hasta le habían estado siguiendo durante un tiempo como sus discípulos. De modo que este no es su primer encuentro, sino que es el relato de su llamamiento oficial a un discipulado continuo. Lo asombroso acerca de ello, lo que realmente impresionó a Marcos fue el que Jesús afirmase su derecho a intervenir en sus vidas. Pues les dijo, venid en pos de mí.
y haré que seáis pescadores de hombres. Jesús asume toda la responsabilidad al respecto. Ustedes vengan a mí. ¿Qué tenía Jesús? Bueno, hoy ya lo conocemos históricamente. Los que han leído la Biblia conocen a Jesús más profundamente. Pero es impresionante ver cómo realmente alguien se para frente a un grupo de personas y le dice, vengan conmigo, síganme. No, dice que los primeros pescadores dejaron sus redes y lo siguieron. Mateo estaba sentado en la mesa de los tributos porque era un publicano, era un cobrador de impuestos. Se levantó cuando Jesús le llamó que viniera y lo siguió, dejándolo todo. ¿Qué tenía Jesús? Que pudiese provocar tal confianza. Y esto es precisamente lo que recompensó en gran manera a toda esta gente que probó su entrega al Señor Jesucristo. Entonces, estos hombres obviamente se dedicaban a pescar, pero pescaban peces, no pescaban personas. Eran sencillos pescadores galileos, un tanto ignorantes, sin estudios, sin conocimientos, hombres comunes, dominados por sus pasiones y prejuicios judíos, con un punto de vista un tanto estrecho. Ahora, me llamó la atención un apunte de John MacArthur, ¿verdad? Cuando habla en su libro 12 hombres comunes y corrientes. Contrariamente a la creencia popular, no tenemos que ser perfectos para hacer la obra de Dios. Y John MacArthur examina los 12 hombres que Cristo eligió como sus discípulos y nos ayuda a descubrir cómo nosotros podemos transformar nuestras propias imperfecciones en herramientas útiles para impactar a otros. Sin ir más lejos, la debilidad de los 12 discípulos están preservadas para siempre a través de las páginas del Nuevo Testamento. Jesús eligió gente común, como pescadores, recolectores de impuestos, políticos, fanáticos, y cambió sus debilidades en puntos fuertes, produciendo grandeza. De una total inutilidad, los llevó a la grandeza, al récord bíblico que a través de los siglos permanecen en los libros de la palabra de Dios. Entonces, MacArthur delinea principio del cuidadoso entrenamiento de los primeros 12 discípulos, los primeros 12 aprendices para los discípulos modernos como tú. Esto a mí me sirve de mucho estímulo. Hoy les explico por qué. Así que tendrían que aprender a caminar de manera que dependiesen del poder del Espíritu de Dios como Jesús. Y Jesús asume la responsabilidad para conseguir precisamente esto para ellos. En este caso, por ejemplo, a mí me provoca un estímulo maravilloso, me da mucho gozo saber que se puede, porque debo reconocer que no soy nada brillante en nada, ¿verdad? Pero si algo hay bueno en mí es lo que Jesús ha hecho. No hay ningún mérito propio, no hay nada. Simplemente le confié mi vida a aquel que me llamó de las tinieblas y me puso en su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que me sacó de ahí. Entonces, siempre que te llama a ti o que me llama a mí, Jesús, repito, asume la responsabilidad de capacitarnos a ti y a mí para su labor. Si estamos dispuestos, siempre y cuando, a seguirle y a someternos a Él incondicionalmente. Para esto es el discipulado. Por eso dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, en la parte 17 dice, enteramente preparados para toda buena obra. ¿De dónde sacó la preparación? De la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es muy útil, dice la palabra. Y Jesús no nos llama por lo que ya somos, hay que aclarar este punto. No nos llama porque ya somos la gran cosa, no. Nos llama no por lo que ya somos, sino por lo que llegaremos a ser si nos dejamos guiar por Él. Jesús
no solo tiene la intención de capacitar a estos hombres para la labor a la que les ha llamado a realizar, sino que lo hace de tal manera que permite que cada uno de ellos conserve su propia personalidad. Esto queda perfectamente claro en lo que Marcos nos dice acerca de lo que estaban haciendo estos hombres en el momento en que Jesús los llamó. Pedro y Andrés estaban echando sus redes al mar, echando sus redes redondas a los lados de la barca, para poder coger cuantos peces pudiesen con ellas. Esto nos sugiere que habían de convertirse en evangelistas. Evangelista es el que predica el evangelio. Ese sería el proceso mediante el cual llegarían a otras personas, alcanzando a los que estaban a su alrededor. Al continuar el relato, veremos de qué modo se convierte Andrés en el discípulo que lleva a las personas a Jesús, del mismo modo que llevó a su propio hermano Pedro a Cristo. Pedro se convierte en el gran evangelista cuando en el día de Pentecostés predica el evangelio, a 3,000 personas ganó y bautizó. Es impresionante lo que hace el Señor en un corazón rendido. Hay que ver aquí que realmente Andrés ya no se menciona mucho, que digamos, casi nada, pero bastó haber ganado a Pedro para tener una gran corona en el cielo, una recompensa por haber ganado a Pedro. ¿Cuántos Pedros están ahí alrededor tuyo potenciales, esperando ser salvos? Ojalá que tú seas como Andrés y que seas valiente y vayas y le compartas a cuantos encuentres a tu alrededor para que se conviertan en el futuro en un Pedro o en Pedros o en cualquier otro discípulo como los antiguos. Luego vemos a Santiago y Juan. Estaban haciendo algo diferente, estaban remendando sus redes. Y la palabra griega remendar es la misma palabra que aparece en Efesios 4, cuando Pablo dice acerca de los pastores y maestros que deben perfeccionar o remendar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4:12. De la misma manera que Santiago y Juan estaban remendando sus redes, asegurándose de que tales redes estuviesen listas. Cuando les llamó Jesús, esa sería la labor que desempeñarían como pescadores de hombres. Lo harían como maestros, capacitando a los santos, y una vez más es lo que vemos en las vidas de estos hombres a través de todas las Escrituras. Este es un pensamiento precioso, porque indica que cuando el Señor nos llama, no solamente nos capacita, asumiendo la plena responsabilidad de enseñarnos todo cuanto necesitamos aprender para poder cumplir nuestro llamamiento, sino que lo hace de tal manera que nos permite conservar los matices de nuestra propia personalidad que hacen que seamos lo que somos. Hay que recordar que de Jesús es el poder, de Él es el poder, Él es el poder en la vida cristiana, el que vive adentro de nosotros y se manifiesta a través de nosotros, sea cual fuere la exigencia de la vida, pero el resultado siempre conserva algo de nuestra individualidad. Es importante entender esto. El Señor nos ha llamado para dejarlo todo. El apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y cuando dice las cosas viejas pasaron, habla de lo bueno y lo malo de tu pasado. Ya pasó. Eso está allá atrás, borrado por la sangre de Cristo. He aquí todo es hecho nuevo. Lo nuevo es lo que estás aprendiendo. Esto que estás recibiendo es para tu propia edificación, pero también capacitación y preparación para servir. Todo creyente no es ni más ni menos que un pecador que salió del pecado arrepentido para aceptar el sacrificio de Cristo, su sangre, que es lo que trajo la redención para su alma. Por lo tanto, todo cristiano verdadero, todo aquel que recibió a Cristo como su Salvador personal, es una nueva criatura.
esa persona realmente ya no es culpable, ya no hay culpa que perseguir. Toda la culpa fue pagada por la sangre de Cristo Jesús. Y nosotros, mediante la fe, aceptamos el regalo, el perdón gratuito sin méritos, porque el único mérito fue el de Jesús. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es solamente adquirir lo que ya estaba hecho. Es un regalo. Ahora, quiero enfatizar esta parte final. ¿Qué es ser cristiano? Bueno, ya sabemos, hemos oído, ser cristiano es tener a Cristo dentro del corazón. Pero Pablo va más allá de una simple aseveración así, lo cual es bastante clara. Él les dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, yo estoy muerto a mi vida para vivir para Cristo exclusivamente. Nada es importante en este mundo sino servir a Cristo. Para un cristiano esto es lo más importante. Por lo tanto, debes capacitarte, convertirte en un verdadero siervo de Dios, un discípulo bien entrenado, un aprendiz de Cristo, para que hagas la voluntad perfecta de Dios, sea lo que fuere. Este es un llamamiento que Dios te hace para que entiendas que la vida no es para vivirla superficialmente, no es para vivirla infructuosamente, es muy feo, muy aburrido. Y quiero que entiendas, todos tus afanes no son comparados al tiempo que dedicarías o deberías dedicar a la preparación y al servicio. El Señor te hace un llamamiento en este momento. Es un llamado a que entiendas que la vida cristiana es una vida sobrenatural. Es una vida que depende del cielo. Este evangelio que te predico, esta enseñanza que tú recibes, viene desde el tercer cielo, porque lo trajo Cristo. Cuando Jesús nació, dice la palabra, que estaban los pescadores en el campo, en la vigilia de la noche, y los santos ángeles del cielo vinieron y les dijeron a ellos, no temáis, porque les traigo nuevas de gran gozo. Las nuevas es el evangelio. Las buenas nuevas es el evangelio. Y el evangelio es Jesucristo, que ha nacido hoy en la ciudad de David, Cristo el Señor. Entonces, es importante entender que este es el evangelio que salva, el evangelio que restaura, el evangelio que sana, el evangelio que trae una tremenda preparación para enfrentar cualquier situación de lo que seguramente vendrá, más de lo que hoy ha venido a este mundo. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te encomendamos nuestras vidas y te ruego que afirme nuestros corazones para aceptar este llamamiento que tú nos haces, para entregarnos a tus servicios, para hacer tu voluntad como aquellos primeros discípulos. En tus manos dejamos nuestra vida, descansamos en ti y quiero que certifiques tu presencia en el corazón de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención y por su fidelidad. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios.